Buenos días, ¿cómo están? Ya ustedes han leído el apunte que les he enviado sobre didáctica de la matemática. Eh, Ese apunte en realidad intenta comenzar a mirar un poco más detalladamente de qué se trata la didáctica de la matemática, ¿sí? Y en algún caso pretende hacer la diferenciación entre enseñar y aprender, entre enfocarse en la enseñanza o enfocarse en el aprendizaje del estudiante. Intenta hacer la diferenciación entre lo que es transmitir conocimientos o enseñar conocimientos o saberes. Eh, bueno, ustedes ya van a ir leyendo y van a ir, las dudas que tengan, me la van a ir escribiendo y la vamos a ir explicando. Para hacer una introducción general a lo que estamos comenzando a estudiar, podemos decir que la didáctica de la matemática toma ciertas cuestiones o ciertos elementos de la didáctica general, ¿sí? Es decir, ustedes han estudiado en años anteriores o están comenzando ahora en este año a estudiar de qué se trata la didáctica, qué es la didáctica, ¿sí? La didáctica de la matemática justamente toma elementos de la didáctica general y los adecua a la enseñanza o a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por eso, en este caso, tenemos algunas primeras definiciones, dice la diapositiva. Sabemos que existe la didáctica general y las didácticas especiales o específicas. Estas didácticas especiales o específicas son, por ejemplo, la didáctica de la matemática, como existe la didáctica de la química, de la lengua, de las ciencias naturales, etc. Básicamente, la didáctica de la matemática es una disciplina científica considerada autónoma y cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es decir, el objeto de estudio específico de la didáctica de la matemática son los procesos de enseñanza. Recordemos que acá tomamos el concepto de procesos en plural, tanto de enseñanza como de aprendizaje, porque consideramos que los procesos de enseñanza muchas veces son diferentes de los procesos de aprendizaje. Todo lo que enseñamos quizás no se aprende o nuestros estudiantes, nuestros niños, aprenden algunas cuestiones, algunas cosas, algunos saberes que no hemos enseñado, ¿sí? Entonces son procesos diferentes. Nosotros en esta asignatura o en esta unidad curricular, mejor dicho, vamos abordando en principio y en forma más general conceptos o concepciones o elementos de la didáctica de la matemática en general, para luego ir explicando cómo se puede aplicar esto a situaciones que tienen que ver con la didáctica de la matemática en el nivel inicial o en el nivel primario, ¿sí? Podemos decir que dentro de la didáctica de la matemática existen dos grandes corrientes influyentes. Una es el conductismo y otra es el constructivismo. Cuando hablamos de conductismo y constructivismo estamos hablando de dos corrientes que en la realidad no se presentan en forma pura, ¿sí? Es decir, una práctica áulica o el desempeño de algún docente no es puramente conductista o constructivista, sino que tiene características que se asemejan más al conductismo o al constructivismo. Ustedes seguramente han estudiado en otras materias qué es el constructivismo y qué es el conductismo, ¿sí? Acá hay algunas características que podemos leer tanto del conductismo como del constructivismo y ver la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, mientras que el conductismo hace hincapié en la enseñanza, es decir, se enfoca en la enseñanza del docente, el constructivismo intenta mirar más expresamente el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? El conductismo hemos estudiado, hemos leído que hace mucho hincapié en el producto final obtenido o logrado por el alumno, por el estudiante. En cambio, el constructivismo se enfoca en los procesos mentales, por ejemplo,
que desarrollan los estudiantes para lograr un aprendizaje, ¿sí? La memorización es muy importante para el conductismo, mientras que para el constructivismo lo es la construcción de aprendizaje. La repetición en el conductismo, la creación en el constructivismo. Cuando hablamos de algoritmo, estamos hablando de una serie de pasos determinados que sí o sí los estudiantes deben realizar para lograr un resultado, por ejemplo, un resultado matemático. En cambio, el constructivismo se enfoca más en la heurística. ¿Qué es la heurística? Es la creación de caminos para resolver ciertas situaciones problemáticas o problemas, ¿sí? El conductismo se enfoca en la acción, mientras que el constructivismo se enfoca en la investigación. La resolución de ejercicios es una característica más del conductismo, mientras que el constructivismo hace mucho hincapié en la resolución de problemas. ¿Para qué estamos leyendo o explicando esta diapositiva? Justamente para mirar y para comparar los diferentes aspectos que nosotros en los que nos tenemos que enfocar al momento de enseñar matemática o cualquier otra asignatura, ¿no? Pero en este caso, como hablamos de matemática, ustedes han escuchado seguramente que, por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar, la repetición de fórmulas matemáticas, seguir una serie de pasos determinados para lograr un resultado, el resultado mismo, es decir, lograr el resultado mismo, son todas características que venían determinando las prácticas conductistas. Mientras que si nosotros nos enfocamos en estos conceptos, vamos a enfocarnos más en que el estudiante, nosotros como docentes, miremos cómo es el aprendizaje de ese alumno en cuanto a las matemáticas. Por ejemplo, que nos enfoquemos en los procesos. Muchas veces los chicos desarrollan procesos correctamente, pero el resultado final, o sea, el producto, es erróneo, ¿no? Entonces, también debemos evaluar o mirar o considerar que el proceso estuvo bien hecho pese a que no logró el resultado final no sé, de la sumatoria de ejercicios combinados, el resultado final, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo con la construcción, la creación, la heurística y la resolución de problemas en definitiva. Entonces, esta placa nos da como un panorama general de a dónde tenemos que hacer hincapié al momento de enseñar matemáticas en el nivel inicial o en el nivel primario. Si nosotros hablamos de la didáctica de la matemática, podemos hacernos ciertas preguntas, ¿no? Podemos preguntarnos ¿qué enseñar? Podemos preguntarnos ¿por qué enseñar? Podemos preguntarnos a quién y dónde enseñar, y podemos preguntarnos cuándo y cómo enseñar. Estas 4 preguntas nos las pueden responder las diferentes disciplinas que aportan a la consolidación de la didáctica de la matemática como una ciencia autónoma. Es decir, cuando yo abordo ciertos temas de didáctica de la matemática, me puedo preguntar qué quiero enseñar. Entonces, eso me lo va a responder la matemática. Recordemos que la matemática es una disciplina científica que trata sobre teoremas, sobre números, sobre operaciones y sobre un montón de cosas más que no vamos a explicar acá, pero básicamente tiene que ver con eso. Lo que hace la didáctica de la matemática es mirar a la matemática, a la ciencia matemática, y sobre ciertos temas de matemática ver cómo se los puede enseñar, ¿sí? ¿Qué temas se pueden enseñar? Entonces, la matemática como ciencia aporta a la didáctica esos contenidos o esos saberes que vamos a enseñar en diferentes niveles de educación. Si yo me pregunto por qué enseñar matemáticas, entonces la disciplina denominada filosofía le va a otorgar a la didáctica de la matemática esa razón por la cual
se enseña matemática en los diferentes niveles de educación, ¿sí? Inicial, primario, secundario, universitario. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales se debe enseñar matemática? Reitero, la filosofía me da esa respuesta, ¿no? Justamente la matemática es considerada un bien social, una disciplina que puede aportar mucho para el conocimiento de las personas en general y para su formación, y esa formación puede permitir desempeñarse mejor como personas, eh, realizando cálculos, aplicando la matemática a diferentes problemas, etcétera, en la vida real. Entonces, esa pregunta es respondida por la filosofía en este caso. ¿A quién y dónde enseñar? Me lo va a responder la sociología. Es decir, la sociología me indica algunas cuestiones que tengo que tener en cuenta al momento de enseñar matemáticas, ¿sí? Porque le estoy enseñando a un niño de 4 o 5 años o de 6 a 9, 10, 11 años una disciplina, y esa disciplina tiene ciertas características y es abstracta, entonces necesito entender a quién estoy enseñando matemáticas y dónde enseñar justamente. Yo como profesor para el nivel inicial o profesor para el nivel primario, no voy a enseñar matemáticas a un solo estudiante, sino que estoy enseñando matemáticas a un grupo de estudiantes y ese grupo interactúa. Entonces la sociología me da elementos para mejorar mi enseñanza de las matemáticas. Y si nos enfocamos en la pregunta de cuándo y cómo enseñar, entonces la psicología me da esas herramientas para saber que un contenido o un saber matemático no lo puedo enseñar a un chico de una determinada edad porque tiene ese saber o ese contenido tiene una complejidad que corresponde a una determinada edad madurativa, ¿sí? Entonces, no voy a enseñar, por ejemplo, a resolver ejercicios combinados a un niño de 5 o 6 años. No tiene sentido, no lo va a entender porque hay un nivel de abstracción eh, alto para ese estudiante, para ese niño, ¿sí? Entonces, estas son las disciplinas que aportan, ¿sí? Hay otras disciplinas, por ejemplo, la historia, la pedagogía, la epistemología, ¿sí? Que también aportan ciertas cuestiones que tienen que ver con que la didáctica de la matemática se consolide.